Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los peores libros que he tenido la desgracia de leer en mi corta vida. Sí, estoy hablando nada más y nada menos que El libro negro de la nueva izquierda, escrito por nuestro querido amigo Agustín Laje y el señor Nicolás Márquez, quien es uno de los principales representantes del conservadurismo argentino. Cabe destacar que no soy ni el primero ni el último que hace un análisis de este libro, y de todas las falacias que presenta, y trata de hacer pasar como verdad científica. Sin embargo, con esta crítica espero aportar mi propio granito de arena. Pero bueno, ¿de qué se trata este dichoso libro? Bueno, nada más y nada menos constituye el primer trabajo publicado en Argentina, que sin eufemismos y demoledora documentación revienta todos y cada uno de los dogmas del progresismo ideológico y su revolución silenciosa, la cual viene arrasando con renovadas banderas y consignas engañosas en el afán de destruir toda la cultura vigente para sobre sus escombros reproducir el paraíso igualitario que por horror o subestimación muchos creyeron que estaba muerto tras la caída de la Unión Soviética. Ok, y me gustaría detenerme en esta parte, la parte de demoledora documentación, que como vamos a ver no es tan así. De hecho, varias de las afirmaciones que realizan los autores en este libro no están respaldadas por ningún tipo de fuente, o peor, están respaldadas por fuentes truchas, como por ejemplo diarios de broma. De hecho, en una de las páginas, Laje cita como fuente a Actualidad Panamericana, que es un diario colombiano que se dedica a hacer parodia, se dedica a producir noticias falsas, y sin embargo él decidió que era una fuente aceptable para su libro. Literalmente Agustín Laje en una de las páginas del libro afirma que la organización Pan y Rosas, una organización que para los que no lo sepan está vinculada al Partido Socialista de los Trabajadores, el PTS, un partido trotskista, está financiada nada más y nada menos que por la Ford Foundation, sí, escucharon bien, la Ford Foundation, la Bill y Melinda Gates Foundation, o sea, Bill Gates Estrosco aparentemente, y el ya mencionado magnate Warren Buffett. Otras organizaciones que supuestamente reciben dinero de estos magnantes son la Fulana y Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Qué evidencia ofrece el AGE para esta afirmación? ¿Con qué demoledora documentación la sustenta? Con ninguna, simplemente nos deja en el pie de página el link a un sitio de noticias de mala muerte. También en otra página del libro, Laje nos deleita con uno de los argumentos más amarillistas en contra del aborto, la organización Planned Parenthood y el supuesto tráfico de órganos de bebés abortados. En ese caso, ocurrido en 2015, una organización en contra del aborto, el Center for Medical Progress de Estados Unidos, acusó a la organización Planned Parenthood de precisamente traficar con los restos de bebés abortados, mostrando unos videos donde supuestamente los miembros de Planned Parenthood lo confesaban sin saber que había una cámara oculta filmándolos. Sin embargo, gracias a una investigación dirigida por Glenn Simpson, un ex investigador del diario estadounidense The Wall Street Journal, se pudo comprobar que dichos videos eran alterados. Sin embargo, a pesar de que los propios videos demostraron ser falsos, esto no impidió que numerosas figuras conservadoras, entre ellas el propio Agustín Laje, los utilicen como propaganda en contra del aborto. Laje menciona este caso en el libro, por supuesto, pero convenientemente se olvida de mencionar que Planned Parenthood fue declarada inocente tras una investigación del Congreso de los Estados Unidos, que no encontró ninguna evidencia para incriminar a Planned Parenthood. Fue la parte escrita por Nicolás Márquez la que a mí personalmente me llamó más la atención. Ex periodista del diario Infobae, conocido entre otras cosas por ser un apologista de la última dictadura militar y de la Iglesia Católica, estar en contra de que los gays se casen o adopten chicos, y decir que la homofobia es en realidad un invento de la izquierda para atacar a la derecha. Posta. No existe la homofobia. Es un invento ideológico político de carácter peyorativo que tiene una función insultante para atacar a todos aquellos que se oponen a la deletérea ideología de género. Ahí lo tenés al pelotudo. O sea, está mal que la izquierda utilice la palabra homofobia con fines políticos, pero aparentemente vos sí podés usar la palabra homofobia con fines políticos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En el primer capítulo escrito por Márquez, titulado Comunismo y Sodomía, un nombre bastante sugestivo en mi opinión, Nicolás Márquez afirma que el marxismo es una ideología intrínsecamente homofóbica.
Sí, así es. El tipo que compara la homosexualidad con el canibalismo o con la ingesta de heces acusa al marxismo de ser una ideología intrínsecamente homofóbica. Y todo en el mismo libro. No vendría siendo la persona indicada para señalar la homofobia de nadie. Pero, ¿qué pruebas aporta Márquez para hacer esa afirmación? Bueno, no mucho, como se imaginarán. En primer lugar, describe cómo Engels en El origen de la propiedad privada y la familia condenaba la homosexualidad en la antigua Grecia, aportando una serie de epítetos ofensivos que, según él, Engels utiliza en el libro, supuestamente en las páginas 61 y 62. Ahora, yo he revisado las páginas que él cita y en ningún momento aparece la frase, que supuestamente Engels dice. Otra supuesta evidencia, entre comillas, es esta carta que Márquez cita, una carta que Engels le envió a Marx en el año 1862, si mal no recuerdo, en la que los fundadores del marxismo atacan a una persona por su sexualidad, sí, pero no la acusan de homosexual, la acusan de pedrasta. De hecho, el hombre que se menciona en esa carta fue un político alemán que en su momento fue acusado de haber asaltado sexualmente a un menor de edad en un parque. Este dato, por supuesto, Márquez lo deja de lado y no lo menciona en su libro, porque se ve que por alguna razón no era relevante. También Márquez intenta utilizar esta frase de Marx para probar su supuesta homofobia. No hay relación más natural que la que pueda haber entre un hombre y una mujer. Sí, es natural que un hombre se sienta atraído a una mujer, por supuesto. Por sí solo no veo nada polémico en esta frase de Marx. Y esa es toda la evidencia que aporta para demostrar la supuesta homofobia de Marx y de Engels. Dos frases sacadas de contexto, una de ellas aparentemente falsa, y un par de párrafos de una carta también sacados de contexto. Esa es toda la evidencia que Márquez tiene para ofrecer sobre la supuesta homofobia de Marx y Engels. Y sí, es cierto que en varios regímenes de ultraizquierda como Cuba o la Unión Soviética los homosexuales fueron perseguidos, pero también fueron perseguidos en países capitalistas con democracias, como por ejemplo en Holanda o en Gran Bretaña, donde hasta hace unos 70 años a los homosexuales se los castraba químicamente, como fue el caso de Alan Turing. De hecho, hoy en día, en algunos estados de Estados Unidos, siguen existiendo distintos tipos de penalizaciones para la gente homosexual, como por ejemplo en el estado de Texas, donde un casero tiene derecho a echar a su inquilino si descubre que por ejemplo es gay, o un empleador tiene derecho a echar a su empleado si descubre que es gay. Otro problema es que Márquez parece olvidarse que estamos hablando de gente que nació en el siglo XIX, en un momento en que la homofobia no era algo particularmente condenable, no era algo que estuviera fuera de lo habitual. Sería muy fácil desmentir una ideología o a un autor basándome simplemente en datos sacados de contexto. Por ejemplo, el hombre que diseñó la bandera de la ideología libertaria, una ideología que precisamente defiende la libertad, era traficante de esclavos. Y muchos autores libertarios han sido citados diciendo cosas racistas. Y sin embargo, solo a un idiota se le ocurriría decir que los libertarios son una ideología que defiende la esclavitud y el racismo, sin tener en cuenta el contexto histórico. Bueno, y eso es todo lo que nos tiene que ofrecer el libro. Fuentes truchas, frases sacadas de contexto, falacias ad hominem y, si me permiten decirlo, una visión muy simplista del mundo. Algo que también me parece bastante curioso es cómo Márquez, en su parte del libro, afirma que la figura del Che Guevara es utilizada rutinariamente en las marchas LGBT. Y yo me pregunto exactamente en qué marchas. Sí, seguramente haya sectores marxistas o guevaristas que apoyen las marchas LGBT, no lo niego, pero eso no quiere decir que Ernesto Guevara en general sea un símbolo representativo de toda esa comunidad. De hecho, muchos gays lo rechazan por cosas que este mismo libro menciona, entonces no le veo mucho sentido a la observación de Márquez. Está al nivel del típico militante de izquierda infantil que piensa que toda la derecha es equivalente al nazismo o al fascismo. Al igual que Márquez, simplemente toman la parte por el todo. Esto es algo que ya dije en otro video. Tanto Laje como Márquez tienen una visión muy generalizada de lo que es la izquierda política. Para ellos todo es lo mismo. Para ellos Foucault, Habermas, la escuela de Frankfurt, todos esos forman parte de un complot que quiere destruir la civilización y bla 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 bla, a pesar de que hay más diferencias entre los autores que coincidencias. De hecho, la gran mayoría de los marxistas detesta a Foucault.
Aún así, Laja y Márquez consideran que Foucault es parte de este complot neomarxista de alguna manera. Otra cosa a destacar es que por momentos el libro parece estar más interesado en atacar a los autores que intenta criticar con cuestiones personales, o tratar de denigrarlos en su condición de persona, que a realmente tratar de hacer una crítica seria sobre sus teorías. Esto es bastante notorio, sobre todo en la parte donde el libro se mete con Michel Foucault. Tanto a Laje como a Márquez les pareció que sería una buena idea centrarse más en la sexualidad de Foucault, en sus problemas familiares y en sus intentos de suicidio, en vez de centrarse en analizar las teorías del filósofo. ¿Qué aporta realmente al debate que Foucault haya sido homosexual o que haya muerto de SIDA? Por alguna razón el libro nos lo recuerda constantemente y hace lo mismo con casi todos los autores que trata. Porque supongo que hacer un análisis verdaderamente serio implicaría más horas de lectura, más esfuerzo en general, y ni Laje ni Márquez parecen estar dispuestos a tanto. Es mucho más fácil y más rentable insultar a Foucault, sacar de contexto algunas de sus frases más polémicas, aderezadas con sobreinterpretaciones y malinterpretaciones de sus dichos, y a partir de ahí construir una narrativa falsa y maniquea. Y se preguntarán a qué me refiero con malinterpretadas o sacadas de contexto. Bueno, acá les pongo un ejemplo. Es indudable que sus obras, las de Foucault, influyeron y mucho en distintas disciplinas. Su libro Vigilar y Castigar, por ejemplo, es una suerte de catecismo de la corriente garanto-abolicionista del derecho penal, en donde Foucault exalta con encendida admiración la figura del delincuente y sostiene que el crimen es una protesta resonante de la individualidad humana, agregando que puede por lo tanto ocurrir que el delito constituya un instrumento político que será eventualmente tan preciso para la liberación de la sociedad como lo fue para la emancipación de los negros. A ver, dejando de lado el hecho de que Márquez no entiende la diferencia entre delito y crimen, en esta cita Foucault habla de delito, no habla de crimen. Lo que dice en general es cierto. Delitos como el vandalismo o la destrucción de propiedad pública y privada han servido históricamente como herramientas de liberación de los grupos oprimidos. Digo, a las autocracias de Medio Oriente no creo que se las derribe con palabras dulces. Los autores no hacen ningún intento real por realmente criticar a Foucault. Incluso se inventan información falsa, como que por ejemplo Foucault apoyaba al estalinismo en la Unión Soviética, o que incluso trataba de ocultar los crímenes que allí tenían lugar. Pero esto no es cierto. De hecho, Foucault terminó muy desencantado con el marxismo en general. Fue muy crítico del Partido Comunista Francés y del régimen soviético también. Hacen lo mismo, por ejemplo, con Herbert Marcuse, al que acusan de también ser uno de los ideólogos que alimentan este complot neocomunista, ignorando, por ejemplo, que Marcuse dedicó horas enteras a criticar a la Unión Soviética y a su interpretación del marxismo. Pero bueno, antes que todo está la salud y sinceramente no creo poder seguir hablando de este libro mucho más tiempo sin que me dé un ataque de pánico o algo peor. Así que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Y bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si es así, bueno, saben que me ayudan compartiéndolo, dándole like, comentando qué opinan. Nos vemos en la próxima. Adiós.